algunas características representativas de este periodo. Tenemos, por ejemplo, que la literatura griega tiene una base mitológica. Todo está vinculado a la divinidad. ¿Ya? Bueno, en cierta medida todo está vinculado a estas concepciones míticas, más que a la divinidad en sí. Muchas obras se van a nutrir del mito. La Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, la Orestiada, van a estar vinculados a esta concepción mítica. Hay otra característica importante que es el antropocentrismo. Quiere decir que se habla sobre lo humano o se busca entender la condición humana a través de esta literatura. Los dioses están de forma humana, tienen cualidades humanas, tienen características, forma humana, incluso aman, sienten temor, odian, conviven con los seres humanos. Otra característica importante también de esta literatura es el fatalismo, el destino inexorable. Nadie puede escapar del destino. Hay una concepción fatal dentro de estas eliminaciones, ¿ya? Aquí tienes un ejemplo, la Ilíada, el canto número 16, cómo de pronto representa, se presenta esta concepción fatalista, ¿no? No, el fatalismo está relacionado con el destino inexorable. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la concepción griega, el destino no cambia. El destino ya está marcado. Así que los seres humanos, cuando descubren su destino fatal, buscan, intentan alejarse, burlarse del destino, pero tarde o temprano el destino se cumple. Por eso, aquí está la concepción fatalista, que el ser humano es presa de los dioses, del destino y de sus propias pasiones. ¿Ya? Esa es la concepción fatalista, pero está vinculada a esta visión del destino inexorable. Incluso los dioses no pueden escapar del destino. Y te das cuenta que el destino es una fuerza que va más allá incluso a los dioses. También puede encontrarse una especie de didactismo, en el sentido que dentro de esta literatura vamos a encontrar los arquetipos, modelos a seguir. Y estos arquetipos o modelos a seguir van a ser ejemplos, ¿no? Para la juventud, para las personas que escuchen estas obras muy representativas. Por ejemplo, Penélope dentro de la Odisea sería un modelo, un arquetipo de fidelidad. O también este personaje Ulises, Odiseo, que es otro prototipo o otro personaje que representa a la astucia, ¿no? Y así vamos a encontrar muchos ejemplos. Hay un culto a la razón y a la belleza. Con relación al culto a la razón, ¿no? Recuerda que la razón está vinculado a esta concepción de la verosimilitud. Y vamos a encontrar que las pasiones van a ser criticables. Y la belleza está vinculada a esta concepción estética también, a plano físico. El equilibrio entre la forma y el fondo, por ejemplo. Son algunas características de esta literatura entonces. La literatura griega tiene como características su base mitológica, su visión antropocéntrica, que todo gira en torno al ser humano, o al entender la condición humana, la visión fatalista, el destino inexorable, que el hombre no puede escapar de este destino ya impuesto. Hay una forma didáctica a través de los arquetipos, culto a la razón, está por encima de los sentimientos o de las pasiones, culto a la belleza o búsqueda de la belleza a través de esta armonía, a través de este plano estético. Como te decía, hay tres periodos, pero vamos a hablar solamente de dos periodos, tanto esta semana como la siguiente semana. El periodo jónico sobresale en la poesía tanto Safo de Lesbos como Píndaro, y en la épica sobresale Homero y Hesiodo. Recuerda que el periodo jónico es el periodo de los orígenes, o el periodo arcaico, ¿no? En este periodo jónico, que solamente se transmitía la producción literaria a través de la oralidad,
destacan los poemas homéricos. En el caso del periodo ático, que lo vamos a ver la siguiente semana, sobresale la tragedia, con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y también la comedia con Aristófanes. ¿Ya? Aristófanes con su obra Las nubes, por ejemplo. Eso lo veremos ya la siguiente semana, cuando hablemos sobre el teatro griego. Bien, los poemas homéricos. Recuerda que es el elemento que sobresale en el periodo jónico. Tenemos, los poemas homéricos celebran la edad heroica, que están entre el siglo XIII y el siglo XI a.C. Quiere decir que se celebra las concepciones de los héroes y las grandes hazañas. Tiene como fondo común la guerra de Troya. Cuando hablamos de poemas homéricos, estamos hablando tanto de la Ilíada como también de la Odisea. ¿Ya? Tiene como fondo común la guerra de Troya. En la Ilíada se habla sobre el 10º año de la guerra de Troya, mientras que en la Odisea serían las consecuencias de esta guerra, porque Ulises, o también llamado Odiseo, participó en la guerra de Troya, participó en la guerra y ya terminada la guerra tiene que retornar a su patria. Y recuerda que en la Odisea se da este transcurso, este trayecto de Odiseo llegar a su patria, ¿no? Que sería el tema central. Así que tanto la Ilíada y la Odisea giran en torno a este fondo común, la guerra de Troya. Ambas obras tienen una visión aristocrática y señorial. ¿Por qué? Los personajes centrales pertenecen a esa clase social, tanto en la Ilíada como también en la Odisea. En la Odisea a lo menos tenemos algunos personajes que pertenecen a la clase baja, ¿no? Pero no son personajes centrales. Los personajes centrales, más bien, como Odiseo, Penélope o Telémaco, pertenecen a la clase señorial o aristocrática. Y en el caso de la Ilíada también encontramos estos personajes: Príamo, Aquiles, Agamenón. Todos estos personajes pertenecen a esta clase social. Así que hay una visión aristocrática y señorial desde ese punto. Los poemas homéricos están divididos en 24 cantos, o también llamados rapsodias, tanto la Ilíada como la Odisea. Y en el caso de la estructura de la estrofa que se emplea y las sílabas métricas que se emplea, aquí tienes compuesta en hexámetros, ¿ya? Estas obras, los poemas homéricos, están compuestos alrededor entre el siglo IX al siglo VIII a.C., ¿ya? Y los poetas de esta época son llamados los aedos, los que manifiestan estas epopeyas, los aedos. ¿Ya? Recuerda eso, aedos son aquellos poetas que están vinculados a en estos grandes festines de la aristocracia. Y estos aedos cantaban, ¿no?, estas grandes hazañas, ¿ya? Sí, cantos, o también llamados rapsodias, efectivamente, Ángel. Y los aedos son los que cantaban, ¿ya? Los que cantaban en estos grandes festines, componían y cantaban estos grandes festines. Mientras los rapsodas eran los que divulgaban al pueblo. Los aedos estaban vinculados a la aristocracia y los rapsodas estaban vinculados al pueblo. Y más características, a ver. ¿Qué tipo de narrador se encuentra en la Ilíada y la Odisea? Tenemos el narrador omnisciente, tanto en la Ilíada y la Odisea. Recuerda que es un narrador omnisciente, lo vimos hace poco, ¿no? El narrador omnisciente es aquel narrador que lo sabe todo. Sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro de sus personajes, sabe lo que va a acontecer. Ese es el narrador omnisciente. Además, tenemos también que, aparte de este narrador omnisciente, solamente en el caso de la Odisea, tenemos un narrador personaje. Solamente en el caso de la Odisea, ¿recuerdas, ya? Un narrador personaje. ¿Qué quiero decir? Que en la Ilíada solamente encontramos narrador omnisciente. En la Odisea, aparte del narrador omnisciente, también encontramos un narrador personaje. ¿Por qué? Porque en la Odisea hay un momento donde el propio Ulises cuenta sus aventuras al rey Alcino, y al contarle sus aventuras, aquí se convierte en narrador personaje.
La narración lineal y cronológica, tanto en la Ilíada como también en la Odisea. En el caso de la Odisea, aparte de esa linealidad, también vamos a encontrar una narración cíclica, justamente en el momento que Odiseo le cuenta sus aventuras al rey Alcino. Se convierte en narrador personaje y la narración se vuelve cíclica. Porque está en el presente, vuelve a través de un raconto, recuerda que es un raconto, ¿no? Es el recuerdo, recuerda desde que salió de Troya, sigue avanzando hasta el presente, termina su narración contándole que llegó a las tierras de Feacia donde gobierna el rey Alcino. Justamente le está diciendo cómo llegó hasta este lugar. Termina su narración y luego la narración vuelve a ser lineal y cronológica. Así que en la Odisea tenemos este tipo de narración cíclica. Descripciones de hechos sangrientos en la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es evidente porque estamos dentro de una contienda, ¿ya? Estamos en una guerra. Y en la Odisea, bueno, tenemos diferentes momentos donde hay hechos sangrientos, la matanza de los pretendientes. Se utiliza tanto el epíteto como el símil. ¿Ya? Recuerda, la utilización tanto del epíteto como el símil. ¿Qué es el epíteto? A ver, ¿qué es el epíteto? ¿Recuerdan? Para que le tomes tu foto, ahí está. El epíteto recuerda que es adjetivación. El epíteto, recuerda, ¿no? Y también resaltar una cualidad. Y el símil, ¿qué quiere decir con el símil? Comparación. ¿Recuerdas, no? El símil es la comparación. De vuelta está empezando su zumbido ahí. Entonces recuerda, comparación. Ahora sí, ya lo desactivé. Sí, tu micro ya está desactivado, no se preocupen. Sí, el símil es comparación. Parece un sapo, creo, ¿no? Bien. Epíteto, entonces, recuerda, ¿qué es el epíteto? Una adjetivación y además se resalta una cualidad. Y el símil, comparación. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? En el caso de epíteto. Recuerda que esto ya lo habíamos mencionado ya. Los ejemplos relacionados al epíteto dentro de los poemas homéricos. El divino Aquiles, Aquiles el de los pies ligeros, Odiseo el asolador de ciudades, el astuto, el fecundo en ardides, Héctor el de tremolante casco. Ya, esos son epítetos, ¿no? Y en el caso de la comparación o el símil, muchas veces se realiza una comparación en el accionar del personaje con la naturaleza o con la cacería, ¿ya? Bien, la Ilíada se inicia con la cólera de Aquiles y acaba con los funerales de Héctor. Justamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? La Ilíada. Vamos a hacer un pequeño resumen de la Ilíada. ¿Cómo se presenta la vida dentro de la Ilíada? Es presentada como una lucha constante. La vida es presentada como una lucha constante. ¿Por qué? Estamos en medio de una guerra. Así que el ser humano se enfrenta constantemente a la muerte. Por eso en la Ilíada la vida es representada de esa forma. Una lucha constante. ¿Qué sobresale en medio de todo este enfrentamiento? El valor, el heroísmo. En el caso de la Odisea, es el accidentado regreso de Odiseo, perseguido por Poseidón, a Ítaca. Ese es el tema, ¿no? El retorno del héroe a su patria. ¿Y cómo es presentada la vida dentro de la Odisea? La vida es presentada como un camino, un viaje difícil, cuyos obstáculos debemos de superarlos. ¿Y por qué debemos de superar esos obstáculos? Para alcanzar nuestro destino personal.
Así que vemos cómo se está comparando la vida, cómo se está representando la vida, perdón, tanto en la Ilíada como en la Odisea. Son dos manifestaciones distintas, ¿ah? En la Ilíada, porque estamos dentro de una contienda, dentro de una epopeya de la guerra, la vida es presentada como una lucha constante. En la Odisea, en cambio, es un trayecto, y por tanto la vida es representada como un viaje, pero un viaje difícil. Lo que le sucede a Odiseo es un viaje difícil, cuyos obstáculos tienes que superar para lograr alcanzar este destino personal. ¿Ya? Así es representada la Ilíada y en la Odisea la vida dentro de estas epopeyas. Ambas pertenecen al género épico, especie epopeya. Ya sabemos por qué pertenece a la epopeya, ¿no? Porque se exalta grandes héroes de la antigüedad. ¿Y por qué pertenece al género épico? Porque tanto la Ilíada y la Odisea tienen a un narrador, te narran acontecimientos, describen, recuerda que son características del género épico, que lo vimos hace poco, ¿no? Y buscan un sentido de la objetividad. Muy bien, vamos entonces con la Ilíada. Ahora sí, un pequeño resumen de la Ilíada. A ver. La Ilíada empieza de esta forma. Canta, oh diosa, la cólera del Peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quien hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Leto y de Zeus, airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Átrida infiriera al sacerdote Crises. Canto número 1 de la Ilíada. Así empieza entonces la Ilíada. ¿Cómo empieza? Primero invocando ¿a quién? A la diosa de la épica, ¿no? Canta, oh diosa, la cólera del Peli de Aquiles. La cólera del Peli de Aquiles quiere decir el tema central de la Ilíada, la cólera. Recuerda, en la Ilíada se habla sobre la cólera de Aquiles. ¿Por qué se llama Pélida? Porque es hijo de Peleo. Como es hijo de Peleo, se le llama Pélida a Aquiles. Átrida, porque es hijo de Atreo. Tanto Agamenón como Menelao son hijos de Atreo, así que se le llaman los Átridas. ¿Ya? Aquí estamos observando entonces epítetos, ¿no? ¿Quién es el hijo de Leto y de Zeus? Apolo. El hijo de Leto y de Zeus, airado con el rey, o sea, airado, molesto con Agamenón, suscitó, lanzó en el ejército maligna peste, lanzó flechas para generar una peste en el bando de los griegos. ¿Y por qué? ¿Por qué de pronto generó una peste en el bando de los griegos? Y dice aquí, y los hombres perecían por el ultraje que el Átrida, o sea, Agamenón, infiriera al sacerdote Crises. Así que Agamenón es el causante en cierta medida. ¿Qué hace con el Átrida? Agamenón lo que hace es raptar, llevarse a la hija de Crises, llamada Criseida. Crises busca la manera de recuperar a su hija, le implora a Agamenón, te daré diferentes regalos, reliquias, pero devuelve a mi hija. Agamenón, molesto y furioso, le dice que no, lo humilla. Así que Crises ha sido humillado por Agamenón. Crises es un sacerdote, es el sacerdote de Apolo. Así que Crises invoca a su dios, el dios Apolo, al enterarse que ha sido humillado su sacerdote, su templo. Así que Apolo, molesto, lanza pestes al bando de los griegos. Recuerda que estamos en el 10º año, que vamos con los personajes, ¿no? La Ilíada te habla los 51 días del 10º año de la guerra de Troya. El 10º año es el año definitivo donde los griegos han de ganar a los troyanos. Pero la Ilíada no te cuenta cómo cae Troya, sino te cuenta una parte, ¿ya? Una parte de la guerra. ¿Qué personajes tenemos aquí en la Ilíada?
entre griegos y troyanos. Recuerda, mira, te he puesto los personajes griegos, los personajes troyanos, algunos de ellos, porque hay más héroes, ¿ya? Te he puesto solamente algunos. Y los dioses también, porque los dioses van a participar en la guerra de Troya. Y los dioses van a apoyar. Tenemos aquí 4 dioses que apoyan a los griegos y 4 dioses que apoyan a los troyanos. A ver, decimos entonces, entre los griegos tenemos a Agamenón, rey de Micenas Argos, Aquiles, general de los Mirmidones, es un príncipe, ¿no? General de los Mirmidones. Menelao, hermano de Agamenón, rey de Esparta, esposo de Helena. Recuerda que, según la mitología, la guerra de Troya se desarrolla por el rapto de Helena, por París, ¿no? Pero eso ya pasó hace mucho, y estamos en el 10º año de la guerra. Así que hace ya 10 años que Helena ha sido secuestrada por París, entre comillas, ¿no? Y ya está viviendo en Troya. Diomedes es un guerrero que va a enfrentarse a Eneas, el hijo de Afrodita. Diomedes va a lograr herir a Afrodita y también a Ares. Áyax es uno de los grandes guerreros griegos, tan poderoso como Aquiles, en fuerza, ¿no? Patroclo, recuerda que él va a volver a la guerra vestido como Aquiles y luego va a ser derrotado por Héctor. Ulises, o también llamado Odiseo, también participa en la guerra de Troya. Néstor, que es el guerrero más longevo, o sea, más viejo de todos, que va a ser también un personaje dentro de la Odisea. Y entre los dioses que apoyan a los griegos tenemos a Atenea, la diosa de la sabiduría, Hera, la diosa del matrimonio, Hefestos o Hefaístos, es el dios del fuego y la herrería, y Poseidón, el dios de los mares. Recuerda que Atenea y Hera van a participar en la guerra de Troya, apoyando a los griegos porque desean destruir a los troyanos, específicamente a París. Recuerda el producto de la manzana de la discordia, ¿no? Ya, eso es un mito de la manzana de la discordia. No está en la Ilíada, eso es un mito ya que ha sucedido hace muchos años, ¿no? Entre los troyanos está Crises, el sacerdote, su hija Criseida, está París, el príncipe troyano, el que rapta a Helena, hermano de Héctor, hijo de Príamo, está Eneas, que es pariente también de Príamo, es un príncipe, por tanto, de Troya. Está Sarpedón, hijo de Zeus, es un troyano también. Héctor, general y príncipe de Troya. Deifobo, que es el hermano de Héctor y de París. Incluso va a ser el segundo esposo de Helena cuando ya ha sido eliminado París, ¿no? Pero eso ya se ve en otra historia. Y Príamo, el rey de Troya. Entre los dioses que apoyan a los troyanos está Apolo, el dios de las artes y además el dios que causa la peste. Afrodita, la diosa del amor. Ares, dios de la guerra. Artemisa, diosa de la cacería. ¿Por qué Artemisa apoya a los troyanos? Porque entre los aliados que tienen los troyanos tiene a las amazonas. Las amazonas van a ir a la guerra de Troya, pero eso se va a ver también, ¿ya?, dentro de otra obra, ¿no? La llegada de las amazonas para enfrentarse a los griegos, eso se ve en otra obra. En la Ilíada no está presente la participación de las amazonas, pero Artemisa está apoyando a los troyanos. Bien, esos serían entonces algunos personajes dentro de la Ilíada. Vamos entonces al siguiente punto. Hablar ya de la obra en sí. Hemos puesto algunos ejemplos nada más, o unos ejes importantes. Muy bien, buena pregunta, Juan. A ver, vamos a retroceder. Tanto griegos y troyanos. A los griegos se llaman los aqueos, ¿ya? En algunas partes se les menciona así, ¿no? Los aqueos contra los teucros, ¿ya? Aqueos, teucros. Aqueos griegos, teucros, troyanos. Vamos ahora sí a realizar un pequeño resumen de la Ilíada. Habíamos mencionado que la Ilíada empezaba con la invocación a la diosa Hela épica, luego nos menciona cómo se desata la cólera de Aquiles, ¿no? Sí, teucros, troyanos, aqueos, griegos. A ver, habíamos mencionado entonces, Agamenón ha raptado a Criseida, hija de Crises.
Crises ha buscado la manera de recuperar a su hija Criseida, pero Agamenón lo ha humillado. Así que Crises invoca a su dios, el dios Apolo, y Apolo realiza esta peste en el bando de los griegos. Muchos están muriendo. Han pasado ya 10 días de la peste. Aquiles ha buscado una solución. Se ha encontrado con Calcas y Calcas le dice, si te digo algo, tú me vas a apoyar, porque temo por mi vida. Aquí le dice, no te preocupes, dilo. El causante de toda esta peste ha sido Agamenón, porque él raptó a Criseida, humilló a Crises, y el dios Apolo está molesto por ello. Así que para que se disipe la peste, tiene que liberar a Criseida y realizar honras al dios Apolo. Así que aquí les va donde Agamenón para exigirle que libere a Criseida. Pero tú sabes que Agamenón es el rey absoluto de los griegos. Aquiles es un príncipe. Así que por jerarquía, Aquiles no puede mandar a Agamenón. Pero tú sabes que a Aquiles no le interesa ese plano de las jerarquías. A Aquiles no le interesa nada de eso. Solamente le interesa la gloria. Así que Aquiles va donde Agamenón y le dice, le exige que libere a Criseida, porque él es causante de todos los males que ha sucedido. Agamenón se molesta. ¿Cómo es posible que Aquiles, un príncipe, le diga de esta forma delante de todos? Agamenón no va a aceptar las palabras de Aquiles. Aquiles se enfurece y empiezan a tener una discusión. Esta discusión llega a acalorarse. Aquiles está a punto de sacar su espada porque ya está harto de Agamenón para matarlo. Pero interviene una diosa, la diosa Atenea, y le dice a Aquiles, tranquilo, cálmate, recuerda, si matas a Agamenón, no vas a obtener gloria, vas a tener repudio de todos los griegos. Lo que te recomiendo es que lo insultes, o algo hagas, pero no lo mates. Aquiles se da cuenta de las palabras de Atenea y tiene razón. Él ha ido para gloria, no ha ido para ser repudiado. Así que Aquiles insulta a Agamenón, Agamenón insulta a Aquiles. Aquiles está furioso, Agamenón se da cuenta que las palabras de Aquiles en cierta medida tienen sentido, que debe de liberar a Criseida. Todos los guerreros están ahí observando, así que Agamenón dice, está bien, voy a liberar a Criseida, pero para que te des cuenta que tú no tienes poder sobre mí, tú me entregarás a tu esclava, Briseida. Aquiles le dice, pero ¿por qué? Si Briseida yo le he conseguido gracias a mis grandes hazañas. Agamenón entonces le dice a sus guerreros que traigan a Briseida. Aquiles dice, bueno, si me estás quitando a Briseida, a partir de este momento ya no voy a participar en la guerra tan absurda, donde solamente tú sales airoso. No solamente yo me iré, sino todo mi ejército, los mirmidones, nos iremos, y te darás cuenta que sin nosotros no podrás ganar esta guerra. Agamenón le dice, sin ustedes igual voy a ganar. Así que Aquiles se retira, está colérico, recuerda Aquiles, aquí es el punto importante, la cólera de Aquiles. Se retira entonces Aquiles, molesto. Agamenón no le interesa eso. Tetis, madre de Aquiles, va donde Zeus y le dice, ¿cómo es posible que mi hijo sea humillado ante los mortales, ante este rey Agamenón? Así que tienes que hacer algo, Zeus. No es posible que mi hijo sea humillado de esta manera. Zeus le dice, disculpa, Tetis, pero yo no puedo hacer nada, soy un dios neutral, no apoyo ni a los griegos, no apoyo ni a los troyanos. Tetis le dice, pero recuerda, Zeus, recuerda que, en cierta medida, yo una vez te apoyé en algo. Bueno, hace referencia a un mito donde Zeus había sido amarrado con las cadenas de Festos y Poseidón se había sublevado y estaba a punto de ser el nuevo rey de los dioses hasta que Tetis ayuda a Zeus trayendo a los hecatónquiros. Bueno, eso es un mito que hace referencia a Tetis. La cuestión es que Zeus recuerda y dice, está bien, Tetis, voy a apoyarte, pero solamente por esta vez. Voy a hacer que los troyanos ganen diferentes batallas a tal punto que los griegos solamente tengan la única opción de llamar a tu hijo y así tu hijo volverá victorioso. Así que eso es lo que tiene que hacer Zeus. Manda al dios sueño. El dios sueño va, Agamenón empieza a dormir y en medio del sueño Agamenón escucha las palabras de los dioses.
que va a ganar la guerra, que es el momento de atacar. Agamenón se levanta, feliz y contento. Los dioses me han hablado, vamos a ganar la guerra, vamos a luchar contra los troyanos, avancemos, todos avanzan, pero ha sido un engaño de Zeus, porque hay una emboscada. Los griegos pierden. Retroceden entonces los griegos. Están muriendo. Y en medio de todo esto, Agamenón no sabe qué hacer. Así que de pronto, cuando Héctor y Paris están avanzando, Héctor le dice, ahora sí es el momento de avanzar para enfrentar a los griegos porque están retrocediendo, es el instante. Así que Héctor y Paris avanzan, ¿no? Pero Paris se da cuenta que al frente están los griegos, entre ellos Menelao, entre ellos Ajax, entre ellos grandes guerreros. Paris tiene miedo. Menelao no sabe qué hacer porque están perdiendo, Agamenón tampoco. Así que dicen, ¿por qué no de pronto esta guerra culmina con el enfrentamiento entre Menelao y Paris? Ya que ellos están disputando a Helena y producto de esta guerra se generó por ello. Así que hacen un pacto. Héctor se da cuenta que Paris se ha escondido, no quiere salir. Héctor le dice a Paris, ¿cómo es posible? Por tu culpa, muchos están muriendo y tú ni siquiera quieres enfrentarte a los griegos. No sabes que tú eres el causante de todo esto. Tienes que enfrentarlo. Paris no desea. Helena también le dice algunas palabras a Paris. ¿Por qué eres tan cobarde? Enfrenta. Lucha contra Menelao. ¿Acaso él es más fuerte que tú? ¿Por qué de pronto he llegado a Troya para ser humillada de esta forma? Me hubiese quedado entonces con Menelao. Algo así le dice Helena a Paris, y Paris luego dice, está bien, me enfrentaré a Menelao. Así que se da un pacto. Que Menelao y Paris se enfrenten cuerpo a cuerpo. Nadie tiene que intervenir, absolutamente nadie. Hacen un juramento a los dioses. Ni los griegos ni los troyanos van a intervenir en este enfrentamiento. Aquel que gane este enfrentamiento gana la guerra y por tanto Helena se quedará con el vencedor. Menelao y Paris entonces van a enfrentar. Los dioses también están observando, ¿no?, este acontecimiento. Menelao y Paris se miran. Menelao está feliz y contento porque al fin va a lograr una gran victoria, va a humillar a Paris. Paris está asustado, pero igual tiene que enfrentarlo. Así que Menelao ataca, Paris también, pero los golpes de Paris son tan débiles que no le afecta a Menelao. Menelao sigue atacando, Paris cae, Menelao agarra la lanza, ya está a punto de matar a Paris, pero decide humillarlo un poco más, hasta que ya no puede, agarra entonces y está a punto de matar, y en ese instante interviene para salvar a Paris. ¿Quién interviene? Interviene una diosa. No, Héctor no interviene, Héctor es en la película. Estamos hablando de la Ilíada, de la obra en sí, no de la película. Interviene Afrodita. Afrodita salva a Paris. Hace una especie de neblina, ¿verdad? Menelao no puede ver dónde está el cuerpo de Paris y Afrodita empieza a arrastrar el cuerpo de Paris dentro de las murallas de Troya. Así que Menelao se da cuenta en ese instante que ya no está Paris. Los griegos cantan victoria. Los griegos han ganado. Príamo está triste porque se da cuenta de la humillación. Así que los dioses no saben qué hacer. Zeus convoca a los dioses y dicen, bueno, ya se acabó la guerra, ustedes se han dado cuenta, el pacto entre griegos y troyanos, los griegos han ganado, el destino se ha cumplido porque los griegos iban a ganar, así que cada uno a su casa. Los dioses dicen que cómo es posible, que ya terminó la guerra, tan pronto. Hera y Atenea se levantan y dicen, no, no puede terminar la guerra así. Yo he hecho muchas cosas para que la guerra culmine de otra forma. Que acabe así. ¿Y dónde está la sangre? ¿Dónde está la muerte de todos los troyanos? Yo quiero que se destruya Troya. Así que Atenea baja, se viste de troyano, se pone en medio de estos soldados y le dice a uno de estos soldados,
lanza la flecha y mata a Menelao. El troyano le dice, no, pero ¿cómo puedo hacer esto? Recuerda que hay un pacto entre los griegos y los troyanos ante los dioses, nadie puede intervenir. Pero ya acabó. Así que lanza esta flecha y mata a Menelao y van a cantar más adelante que un troyano venció al rey de Esparta, ¿no? Así más o menos dice Atenea para infundirle valor a este soldado troyano. Recuerda que Atenea se vistió de troyano, ¿ya? Y él recuerda que apoya a los griegos, agarra entonces esta flecha y lo dirige en otro espacio, cerca al muslo, para que Menelao sea herido. Tú dirás, profesor, pero Atenea no estaba apoyando a los griegos, sí, pero ¿qué quiere hacer Atenea? Tú sabes que Atenea es muy astuta. Así que de pronto, ¿qué sucede? Menelao cae. Los griegos, al ver que Menelao ha sido herido, mortalmente pensaban, incluso Agamenón pensaba que Menelao ha sido asesinado, los griegos dicen traición. Han roto el juramento los troyanos, desgraciados de ellos, vamos a atacar. Y empiezan los griegos a atacar a los troyanos. Los troyanos, al ver que los griegos están avanzando, los troyanos empiezan a defenderse y la guerra continúa. Atenea, feliz y contenta, se sienta a observar el espectáculo. Los dioses bajan entonces y también empiezan a luchar entre sí. La guerra que iba a culminar aquí sigue, continúa. ¿Y gracias a quién? Gracias a la intervención de los dioses, en este caso de Atenea, pero antes Afrodita, ¿no? Así que imagínate, nosotros somos títeres de los dioses. Se dan diferentes batallas. Diomedes se va a enfrentar a Eneas. Atenea le dice a Diomedes, Diomedes, te voy a dar un don. Vas a ver con quién te enfrentas. Si te enfrentas con un mortal o si te enfrentas con un dios. Si te enfrentas con un dios, te recomiendo que te alejes. Salvo que te encuentres por ella a Afrodita. Puedes herirla, hacer cualquier cosa a Afrodita. Porque Atenea estaba molesta con Afrodita, recuerda. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Diomedes se encuentra con Eneas, enfrenta a Eneas, está a punto de matar a Eneas. Afrodita se percata que su hijo está a punto de morir. Afrodita va, realiza una vez más como una especie de neblina. Diomedes dice, esta ya me la conozco, así que agarra, ¿no?, una espada y empieza a hacer tajos por todos lados hasta herir a Afrodita. Afrodita entonces ha sido herida por Diomedes, ha arrastrado el cuerpo de Eneas, se marcha Afrodita desesperada, aparece la diosa Eris, la diosa de la discordia, la que lanzó la manzana, recuerda, la manzana dorada en el mito. Bien, aparece Eris, lleva por tanto a Afrodita al Olimpo. Apolo le dice a Atenea, ¿qué estás haciendo, Atenea? ¿No estás dándote cuenta que este mortal está humillando incluso a los dioses inmortales? Atenea le dice, bueno, hay que disfrutar. Así que aparece Ares, Ares se viste de troyano y se enfrenta a Diomedes. Así que Diomedes, como sabe que es un dios, se retira. Lo que había dicho Atenea. Atenea va y le dice a Diomedes, Diomedes, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás retirando? Lucha contra Ares. Y Diomedes le dice, pero usted me dijo que no luche contra los dioses, excepto con Afrodita. Atenea le dice, retira lo dicho, olvídate de lo que te he dicho, ve y enfréntate a Ares. Le infunde valor. Así que Diomedes, ya infundido con el valor de Atenea, se enfrenta a Ares. Ares está observando que un mortal se está enfrentando a él, así que Ares dice, bueno, lo voy a humillar. Así que va, lucha contra Diomedes, pero se da cuenta que no puede golpearlo. Diomedes sigue atacando y Ares se está defendiendo hasta llegar al punto que Diomedes logra golpearlo. Lo golpea tremendamente que Ares se queda humillado. Se da cuenta del ímpetu de Diomedes y en un momento determinado tiene miedo. Y se retira Ares, asustado por el ímpetu de Diomedes. Así que sucede que Diomedes está enfrentando a los troyanos. Imagínate, Diomedes ha luchado contra Afrodita, le ha herido, se ha enfrentado a Ares, le ha golpeado y se ha marchado. Así que Diomedes está como nunca, está matando y matando, quiere luchar contra todos. Así que Zeus dice, ¿qué ha pasado con Diomedes? Este va a acabar la guerra y no es posible. Diomedes ve a Héctor, así que ya se fregó a Héctor, así que va para matar a Héctor. Néstor le acompaña, pero en ese instante Zeus lanza rayos. Diomedes para, sigue avanzando. Héctor se da cuenta que los dioses se están favoreciendo y le dice, Diomedes, aquí te espero. Diomedes sigue avanzando, pero cae otro rayo más. Nada.
Así que Néstor le dice, Diomedes, tranquilo, ¿no te das cuenta que Héctor no es tu contrincante, es Zeus? Y no puedes luchar contra Zeus. Así que Diomedes se da cuenta y dice, sí, tienes razón, se calma y sigue atacando a otros troyanos. Luego de ello vamos a encontrar que Ajax va a enfrentarse a Héctor, ¿no? Este enfrentamiento va a durar horas y horas, a tal punto que ninguno de los dos van a herirse mortalmente, van a realizar un pacto para que los cuerpos de ambos, tanto los griegos como de los troyanos que han muerto, puedan ser enterrados, pueden ser honrados. Se da ese pacto, pero tú sabes que los pactos en la guerra acaban mal, ¿no? Después de estas batallas sucede algo. Van y piden a Aquiles que retornen. Agamenón se da cuenta que está perdiendo, a pesar de estas grandes hazañas de estos héroes. Por eso es que Néstor y Odiseo le dicen, tenemos que convocar a Aquiles, tiene que retornar. Mandan una embajada, suplican a Aquiles. Aquiles, Agamenón quiere que vuelvas, se disculpa, quiere que retornes a la guerra y te ofrece grandes regalos, caballos, tierras. Es más, cuando acabe la guerra, tú serás el primero en elegir a tus esclavas. Aquí le dice no. ¿Te dará casi el 20 o 30% de todo lo ganado? No. ¿Te dará a su hija para que se pueda casar contigo y para que tú seas el futuro rey? No. ¿Te dará más tierra? No. ¿Qué quieres, Aquiles? Que te largues, dice. Porque yo no voy a participar en la guerra porque ya he dicho que no iré a enfrentarme contra los troyanos por Agamenón. Así que vuelve y dile eso a Agamenón. Así que van donde Agamenón y le dice, no quiere nada Aquiles. Agamenón desesperado, no sabe qué hacer, pero sigue enfrentándose a los troyanos. Llega un punto que los troyanos están matando y matando a los griegos, desgraciadamente. Los griegos no saben qué hacer, están cerca a sus embarcaciones, incluso se van a quemar las embarcaciones para que no puedan retornar a su patria. Patroclo está desesperado, le dice a Aquiles, ¿no estás observando cómo están muriendo nuestros hermanos? Hay que volver. Aquiles le dice, no, no vamos a volver, nadie volverá. Patroclo se humilla, le dice, Aquiles, por favor. Aquiles, está bien, yo no voy a volver, si quieres vuelve tú. Pero recuerda, vas a volver con los mirmidones, tú vas a dirigirle, ellos van a obedecerte. Así que Patroclo retorna. Pero retorna con la armadura de Aquiles, junto con los mirmidones, que es el ejército más sanguinario de todos los griegos. Así que los mirmidones cuando están bajando empiezan a gritar. Recuerda, ese grito de guerra que hace retumbar la tierra. Todos los troyanos al escuchar ese grito de guerra y al ver al frente a Aquiles, porque piensan que es Aquiles ya que está con toda su armadura, los troyanos tienen miedo. Se orinan de miedo. Así que los troyanos dan media vuelta y retornan. No quieren enfrentarse a los griegos, no quieren enfrentarse a Aquiles ni a los mirmidones. Héctor se da cuenta de ello, así que Héctor le dice a todos sus generales, a todo su ejército, que avancen, que es el momento de atacar. Pero no. Así que de pronto Héctor avanza para infundir valor a todos sus guerreros. Quiere enfrentarse a ese supuesto Aquiles. Patroclo, que le ha dicho a todos los mirmidones que ataquen por el lado izquierdo, por el lado derecho, Patroclo también quiere luchar, así que Patroclo empieza a enfrentarse. Va matando a algunos troyanos, incluso va a matar a Sarpedón, el hijo de Zeus. Llega cerca de las murallas de Troya para atacar. Apolo le dice a Patroclo, tú no vas a enfrentar a otros troyanos, tú ni siquiera vas a entrar a las murallas de Troya, ni siquiera Aquiles va a ser capaz de entrar a las murallas de Troya, así que lárgate, le dice Apolo a Patroclo, tú no vas a poder ni siquiera enfrentarme. Patroclo sigue insistiendo. Luego de todo ello aparece Héctor. Héctor se enfrenta con Patroclo y tú sabes ya lo que sucede. Héctor mata a Patroclo, pero primero lo ayuda Apolo, porque con una lanza sale el casquete y todos saben que no es Aquiles quien está en la batalla, sino es Patroclo. Héctor mata por tanto a Patroclo, y cuando
Aquiles se entera que Patroclo ha sido asesinado. Aquiles retorna al campo de batalla. Primero, Aquiles recuerda que llora la muerte de Patroclo. Tetis va donde Hefestos y le dice a Hefestos, construye una armadura para mi hijo. Hefestos construye una armadura, le entrega a Aquiles y Aquiles retorna al campo de batalla con la intención de matar a Héctor. Aquiles va matando troyanos mientras está avanzando. Héctor se está despidiendo de su familia, ¿no? Habla con su esposa Andrómaca, con su hijo, con Príamo, con sus hermanos, hasta que de pronto Héctor y Aquiles se enfrentan. Y tú sabes ya cuál es el desenlace, ¿no? Aquiles mata a Héctor. Y no contento con eso, arrastra el cuerpo de Héctor. Los dioses se compadecen y le dicen, ¿no? Zeus se molesta, le dice a Tetis, ¿qué está haciendo tu hijo? Ve y dile que esto que está realizando está en contra de todo acto. Así que Tetis intenta persuadir a Aquiles. Aquiles deja el cuerpo, lo tira fuera de su tienda para que las aves de rapiña puedan comérselo. Pero el cuerpo está intacto. Por más que ha arrastrado y arrastrado el cuerpo no se ha dañado, porque los dioses están cuidando el cuerpo de Héctor. En la noche, Príamo, rey de Troya, padre de Héctor, llega a la tienda de Aquiles. Los guerreros se sorprenden. Príamo ha sido llevado gracias a Hermes, el mensajero de los dioses. Así que Príamo ni bien ve a Aquiles, se arrodilla y le dice, le suplica, por favor, Aquiles, devuelve el cuerpo de mi hijo. Ya me has matado a otros hijos. Quiero enterrar a lo menos, quiero darle honras fúnebres a mi hijo. Aquiles le dice, no, no te entregaré al asesino de Patroclo. Príamo le suplica, le dice, por favor, vete. Te estoy perdonando la vida porque has osado llegar hasta aquí. Capaz un dios te habrá ayudado para que llegues a este lugar, pero no te voy a perdonar la vida si sigues estando aquí. Así que márchate. Patroclo ha muerto por causa de tu hijo, así que yo no entregaré el cuerpo del asesino. Príamo le insiste a Aquiles, una vez más, besa las manos de Aquiles llorando y le dice, imagínate, Aquiles, imagínate a tu padre Peleo, que es tan anciano como yo. Imagínate que esté suplicando, llorando, frente al asesino de su hijo. ¿Cómo estaría este anciano suplicando? Mira, ni siquiera nacías en ese año. A ver, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 3? Con eso ingresabas en San Marcos. Eso fue pregunta de examen de admisión, imagínate, en los 80. La respuesta, efectivamente, la C. Has ingresado a San Marcos, ¿ves? En 1985. Muy bien, la C. Efectivamente. Él canta la cólera de Aquiles. Vamos a la siguiente.